Buenas noches, comenzamos nuestro informe diario con el Nasdaq. En el gráfico de 4 horas continúa por arriba de boxes. Gráfico diario, un movimiento al alza al día de hoy. Se detiene el precio muy cerca, el nivel que habíamos planteado ayer como zona importante de resistencia, cerca del 29.86. Ahí se detiene el precio, gráfico semanal. Pues estuvo muy interesante el retroceso de esta semana. Al inicio de la semana hablábamos de un retroceso hacia el 29.53 para favorecer largos. Creo que le queda faltando muy poco para activarse ese largo. Por ahora, pues, a pesar de lo alejado de los boxes, el precio, pues seguimos en subasta de compradores, seguimos por arriba de boxes en el marco de 4 horas, también por arriba de POC en 60, en marco semanal. Así que bueno, estaremos muy atentos quizás al nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Creo que todavía los retrocesos pueden ser comprables. Tenemos espacio para buscar nuevamente el pivot anterior en diario. Bueno, continuamos el análisis con el oro gráfico diario visitando el top del box, perdón, la parte inferior del box 1, 2, 5, 3, 51. Hablábamos de ese nivel de resistencia el día de ayer. Mientras no rompa ese nivel al alza y no cierre por arriba de esa zona, lo que vamos a esperar un poco más al oro. Por ahora estamos muy cerca de la zona de resistencia en el gráfico diario, retrocesos comprables para el marco de 4 horas, un cierre por arriba o entre boxes. Podríamos esperar un retroceso a la parte inferior del box nuevamente para buscar el POC. Estamos favoreciendo largos contra tendencia al navegador en el gráfico diario. Así que bueno, vamos a simplemente darle tiempo. 4 horas se ve con potencial alcista, no tanto en la diaria. Recuerden, nivel clave para esta sesión de resistencia: 1, 2, 5, 3, 5, 1. Resistencia en la parte inferior del box en diario. Bueno, y continuamos el análisis con la plata. No hay mucho que decir. Creo que, de hecho, en el gráfico diario es un aparente máximo menor. Tendría espacio para buscar el 18.50. Si recuerden, ese es el siguiente nivel de resistencia. De irse al alza, pues tenemos, perdón, ese es el siguiente nivel de soporte, 18.50. De irse al alza, tenemos resistencia al 19.74. Bueno, y sigue fuerte al alza el petróleo gráfico diario. ¿Qué opinan del retroceso hacia el top del box? Lo hablamos esta semana, de hecho. Planteamos un largo en ese nivel. Espero lo hayan aprovechado. Retroceso al top del box. Nivel para pensar en largos, de pensar en demandar. Bueno, ahí se alcanza a desarrollar. Nuevamente hoy visita ese top del box. Bueno, por ahora gráfico de 4 horas, seguimos por arriba de los boxes, subasta de compradores en el gráfico semanal, también en el gráfico mensual, que ya está rompiendo el POC, ese 103 que hablamos ayer de resistencia, pues ya lo está rompiendo. Sigue la subasta en control de los compradores. Miren lo que pasa cuando la tendencia está intacta. Tenemos magenta, el precio simplemente hace una corrección. Esto no quiere decir que vamos a cambiar de tendencia, y vuelve y empieza nuevamente al alza con fuerza. Así que sigue la subasta en control de los compradores para el petróleo. Bueno, y acabamos de tener datos importantes en Australia. Tuvimos confianza del consumidor, tuvimos también balanza comercial en China, un dato que sale, bueno, muy cerca de lo esperado. Así que, bueno, algo de volatilidad en esta sesión, aunque, bueno, en otros pares, quizás no en el eurodólar. Eurodólar por ahora, el movimiento es lateral, movimiento de consolidación. Esto pues sigue siendo una formación en B, aunque en realidad creo que es algo de indecisión, ¿sí? Parece que eh, algo de indecisión en 4 horas, consolidando. Recuerden que tenemos soporte al POC, perdón, al pivot anterior en el gráfico semanal, ese nivel, para que lo tengan en cuenta. Ya lo vamos a ver un poco más preciso. Es el 27.44. Ahí hay un nivel importante de soporte. Bueno, ya saben entonces, ahí está el pivot anterior en semanal, también en el gráfico mensual. Estaremos muy atentos con ese 1.2744, nivel de soporte clave. Por ahora, pues las subastas de vendedores, no hay mucho que decir, aunque estamos muy cerca de soportes en el pivot anterior semanal. Creo que vamos a darle tiempo al euro. Por ahora, pues nada de calidad. Ojo con ese 27.44, es un nivel para pensar en demandar.
Bueno, y la libra también extiende su movimiento a la baja, zona de soporte esta semana, visitando el pivot anterior. De hecho, encontramos algo de soporte en ese nivel. No hay mucho que decir. El precio. Bueno, miren lo que pasa con el I-ratio, que lo hablamos esta semana. ¿Sí? A pesar de que el I-ratio se encuentra en niveles extremos, miren lo que hace el precio. ¿Sí? Continúa la corrección. La subasta sigue siendo vendedores, a pesar de lo alejado del box y a pesar de lo extendido. Así que creo que vamos a darle tiempo. De hecho, en 4 horas, esto lo podemos también ver como una especie de formación en B. Entonces, creo que vamos a esperar un poco más, señales un poco más contundentes para empezar a favorecer un posible rebote. Bueno, muy interesante la configuración del australiano. Ojo con esa visita al punto de control. Es un nivel para demandar nuevamente. POC 91.44. Ahí es un nivel para demandar. Gráfico semanal. El precio se está metiendo nuevamente entre boxes. Hace rato no teníamos boxes semanales en el australiano y ya tenemos nuevos boxes. Definitivamente se ve interesante ese rebote en el australiano y creo que, bueno, podemos plantear una entrada en el gráfico diario al 91.44. A ver un poco más preciso ese punto de control, 91.44 con stop por debajo del box o por debajo de este mínimo. ¿Sí? Es una hipótesis de diario, así que estamos hablando de un stop cerca de unos 108 pips, pero creo que nuestro objetivo podría estar por los lados de, bueno, no sé, por aquí va a encontrar algo de fluidez y valle, quizás cerca de esta zona, 93.90, así que estaríamos hablando de unos un poco más de un 2-1, estaremos esperando, bueno, cerca del 244 pips de objetivo. Vamos a estar muy atentos, ojo con ese retroceso a ese nivel, 91.44, un nivel para pensar en demandar el australiano. Esta sería como la hipótesis, retroceso al POC para ir a buscar este nivel. Primero el pivot anterior y luego esta zona. O la siguiente zona de alto volumen de precio. Estaría un poco más arriba, cerca del 96.28. No sé si alcance a llegar hasta allá, pero se ve interesante. La subasta cambiando de control por arriba de POC en diario, por arriba del punto de control en 4 horas. Y ojo, se mete nuevamente entre boxes en semanal. Hace rato no veíamos eso en el australiano. Bueno, el canadiense, hablábamos ayer de posibles retrocesos, quizás un retroceso es el POC, fallando el día de hoy ese POC, ya estamos por debajo de ese nivel. Por acá vamos a encontrar también otro nivel de soporte, de hecho, bueno, toda esta zona es soporte para el canadiense, es una zona de congestión, deberíamos esperar que el precio resuelva esa zona, aunque no descartamos una visita hacia la parte inferior del box, cerca del 0.480, por ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Retroceso también, no descartamos un retroceso un poco más profundo en el marco semanal, quizás hasta hacia el top del box nuevamente. Bueno, y continuamos el análisis con el franco, muy cerca de una zona de resistencia semanal, muy cerca del pivot anterior, muy cerca, bueno, y extendido al alza en diario, extendido al alza en 4 horas. No hay mucho que decir, creo que vamos a darle tiempo, pero se extiende el movimiento al alza, no descartamos posibles retrocesos. De hecho, hablamos hoy en nuestro trading room de una posible visita al 97.54. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. De hecho, estamos en zona de resistencia. Ahí está el top del box anterior. Siguiente pivot estaría por los lados del 97.91 y siguiente nivel de resistencia 98.36. Ahí en esa zona hay una zona importante de reacción. No descartamos posibles retrocesos desde ese nivel. Bueno, y por último, por el lado de las monedas, dólar yen, pues algo de consolidación, gráfico de diario, gráfico diario, estamos metidos entre boxes, consolidando en el marco de 4 horas, es un movimiento lateral, movimiento en rango, no hay mucho que decir, o con un retroceso al 173, es un nivel para pensar, de hecho nuevamente en demandar, por ahora pues no hay mucho que decir, creo que vamos a darle tiempo. Luego del dato, en esta sesión, pues vemos una corrección. Así que, bueno, simplemente vamos a esperar oportunidades de calidad. Bueno, y por último, para que tengan en cuenta este par, libro australiano, gráfico diario,
Vemos una negación importante del movimiento anterior. De hecho, se llevó el pivot anterior. Ojo, con un siguiente máximo menor. Tendría potencial bajista hasta esta zona. Más o menos hasta esta zona. Cerca del 57.78. Pero sería muy interesante ver un siguiente máximo menor en diario. Tendría fluidez y valle para desarrollar ese posible movimiento a la baja. Ojo con un siguiente máximo menor, potencial bajista en el libro australiano en diario. Bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Este es el videoblog de Redditum. Les hablo Luis Arias. Feliz noche. Recuerden preguntas, sugerencias en luis.arias323. Nos vemos mañana.